buenas tardes, América Latina, buenas noches a los que nos siguen desde España. Volvemos con Macondo otro jueves para hablar de lo que sucede en nuestra América, con Marco y Leandro desde Argentina. Los dos están en Argentina y con Ina desde algún lugar del mundo, por eso de vacaciones. Así que ese programa se pregraba unas horitas antes. Me están haciendo ese gran favor mis compañeros. Bueno, hoy toca hablar de Venezuela porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, literalmente. Hoy arranca oficialmente la campaña para las presidenciales del 28 de julio. Además, el país acaba de reanudar sus conversaciones con Estados Unidos. Según el presidente Nicolás Maduro, ha sido una decisión que había estado meditando durante varios meses después de que Washington le lanzara la propuesta. Recordemos que el año pasado se han logrado ciertos avances en esas negociaciones. Se habían celebrado, si se acuerdan, en Qatar, en Doha. Estados Unidos hasta llegó a levantar algunas de las sanciones impuestas sobre el sector petrolero y sector minero. Se acordó la liberación de Alex Saab a cambio de los mercenarios estadounidenses implicados en la intentona golpista contra Nicolás Maduro. Pero después la cosa se volvió a estancar, Washington reimpuso las sanciones y bueno, a ver qué pasa, qué resultado va a tener esta nueva ronda de conversaciones. Vamos a ver cómo está la cosa a unas semanas de las elecciones presidenciales a las que se presentan 10 candidatos, cuáles son sus proyectos, qué proponen para Venezuela. Vamos a actualizar todo eso que llevamos un rato sin hablar de ese país y ya era hora. Y también iremos a Uruguay, aunque Leandro Grille no está allí. Vamos a hablar del paisito. Acaban de celebrarse las elecciones primarias de cara a las presidenciales de octubre y finalmente ya se sabe quiénes se van a postular para sustituir a Luis Lacalle Pou en el cargo presidencial. Yamandu Orsi por parte de Frente Amplio, que ha tenido un gran desempeño electoral, y Álvaro Delgado por el Partido Nacional, que perdió más de 100.000 votos con respecto a las elecciones pasadas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta interna? ¿Cuál es el panorama de cara a las presidenciales? ¿Cuál es el panorama social de Uruguay? Y finalmente, ¿quién tiene más chances de ganar en este octubre de 2004? Hoy de todo esto nos hablará Leandro Grilla. No se olviden de suscribirse a canal de Caras y Caretas, en el que estamos emitiendo ese programa, ponerle un me gusta, dejar el comentario y si quieren, si les parece bien, mandar alguna donación para que siga y siga y siga Macondo. Vamos a arrancar. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Mientras esperamos que Leandro acaba de volver, yo les cuento que estoy acá en Buenos Aires de nuevo. Me fui de Tegucigalpa, Honduras, maravillosa capital, con un montón de cosas para contar en algún otro programa sobre cómo está el proceso que encabeza Xiomara Castro. Pero vamos a arrancar con el tema Venezuela porque este 4 de julio, o sea, hoy empiezan oficialmente las campañas. Si uno sigue las redes sociales de los diferentes candidatos, las campañas como tal empezaron hace semanas. De hecho, hay imágenes, yo diría, casi cotidianas de actos. Pero hoy empieza y salieron los primeros spots oficiales de cada uno de los candidatos. Y estamos en la recta final de lo que van a ser estas últimas menos de 3 semanas para determinar quién será el próximo presidente para los próximos 6 años, nada más y nada menos que en Venezuela. Y para no hacer esta introducción tan larga, tenemos hoy el gusto de contar con nosotros con Jennifer Mujica, que es del Movimiento Futuro de Venezuela, que además Jennifer ha estado viviendo en Argentina, conoce la región, así que es una venezolana latinoamericanista, si me permite presentarla de esa manera. Y dándote la bienvenida, Macondo, preguntarte tu primera impresión, estando ya a pocas semanas de la elección, sobre cómo se vienen preparando las diferentes fuerzas políticas adentro del país para empezar en una elección que me da la impresión tiene ciertos anuncios de que habrá tormenta y aguacero aquel 28 de julio, político me refiero. Pero bueno, Jennifer, bienvenida. ¿Cómo estamos en Venezuela hacia las elecciones? Muchísimas gracias, Marco, Ina, por la invitación, compañero también desde Uruguay, aunque esté en Argentina. Bueno, hablarles de Venezuela es hablarle de, por supuesto, una de las elecciones más importantes en la geopolítica en la actualidad,
casualmente coincide con el año electoral también en Estados Unidos. Y si me preguntasen cuáles son las principales pinceladas o las primeras ideas que se pueden notar en medio de esta contienda política, bueno, primero, la diversidad de candidatos por parte de la oposición venezolana. De los 10 candidatos versos al proyecto político del actual presidente, el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, si pudiera perfilar 2 o 3 grandes contrincantes, lo pudiera resumir en tal vez Antonio Ecarri, Edmundo González y por ahí tal vez Benjamín Rousseff, que es un comediante venezolano. Son tal vez los perfiles que realmente pueden levantar algún porcentaje de votos en el país. Sin embargo, sabemos que esta elección está marcada también por un gran clima que no es objetivo en medio de la situación venezolana. Es que es un país que tiene un asedio, es un país que tiene un bloqueo, y esto hace que las condiciones electorales estén de forma condicionadas por más de 900 sanciones, por un periodo muy conflictivo en nuestro país desde 2015. Yo creo que este es el principal tema de fondo para poder entender la situación política venezolana. No se van a unas elecciones en condiciones normales, democráticas, como en cualquier otro sistema político en el mundo, sino que hay unas condiciones previas. Esto, a su vez, va de la mano con parte de la oposición que apoya al candidato Edmundo González, que son quienes han solicitado abiertamente las sanciones en nuestro país. Entonces tenemos como el otro sector que confronta, que disputa el poder en Venezuela, es quien de una u otra forma ha estado vinculado a solicitud de esta inestabilidad en el país. Y bueno, después del hecho de las sanciones y el bloqueo, podemos entender todo lo que ha atravesado Venezuela. Ha atravesado una migración importante, ha atravesado un tema económico súper complicado, temas de abastecimiento, temas de servicios públicos. Sin embargo, llega en un año donde hay una recuperación y una estabilidad política, podríamos decirle inédita. Creo que no estaba dentro de los pronósticos. Estas semanas surgieron las cifras de que tuvimos la menor inflación en los últimos 36 años, que esto es un número sorprendente, obviamente. Entonces, bueno, diría Marcos, Ina, Venezuela nunca deja de sorprenderte. Entonces, en este clima, más o menos se encuentra Venezuela hoy en día, y como mencionan, hoy arranca oficialmente la campaña electoral. Jennifer, Leandro te habla desde, en el día de hoy desde Argentina, habitualmente desde Uruguay. Te quiero consultar, estas elecciones que van a ser el próximo 28 de julio, por cierto, día que Hugo Chávez cumpliría 70 años, tienen ahora esta nueva situación que se produjo en los últimos días, donde Venezuela y Estados Unidos reiniciaron conversaciones luego de las que habían tenido a fines del año pasado en Qatar, que había incluso permitido la liberación de algunos presos. En Estados Unidos el caso de Alex Saab fue liberado, y también en el caso de Venezuela algunos contratistas estadounidenses. Estas nuevas conversaciones, esta ronda que ya el propio Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez han anunciado que se hicieron por lo menos a nivel virtual. ¿Qué se espera de estas conversaciones y puede influir en algo en el contexto electoral? Bueno, yo considero que las negociaciones o la voluntad de negociación nunca ha estado totalmente rota. Ha existido periodos de mayor acercamiento o menor acercamiento, pero nunca ha existido un no diálogo o una no conversación. Ha estado más tensionado, menos tensionado. Esto considero también que el presidente haya aceptado, mencionó textualmente que después de varios meses de analizarlo, aceptó. Yo creo que primero hay un reconocimiento de ambas partes en el sentido de la posibilidad de la reelección del presidente por parte de los Estados Unidos, y que tiene que haber un canal de comunicación abierto ante lo que vaya a suceder también en Estados Unidos en las elecciones, bien sea con los demócratas o con los republicanos. Yo creo que en ese sentido es realmente el retomar las negociaciones, las intenciones. Segundo, que mencionaba que no hubo una ruptura total, porque no hubo un incumplimiento, como parte de la oposición venezolana menciona, por parte del Acuerdo de Barbados, ya que ahí textualmente decía que se iba a trabajar en
los derechos políticos de los sectores de la oposición venezolana, pero no decía textualmente sobre el caso de María Corina Machado, que es una de las cosas que alega la oposición venezolana, que después de esto es donde se iba a dar la ruptura del no acuerdo o el no reconocimiento y no cumplimiento del acuerdo. Otro de los temas muy importantes que creo que tienen que estar sobre la mesa es esta licencia 44, donde, bueno, el petróleo venezolano estaba en venta internacional, en precio internacional, y no hubo la renovación de esta licencia. Yo creo que nuevamente se tiene que poner sobre la mesa porque en ciencia cierta esto objetivamente en términos económicos es lo que garantiza, la venta de petróleo en Venezuela es lo que garantiza una mayor estabilidad económica en nuestro país, más allá de otros sectores que se han venido recuperando y ha habido una insistencia de invertir en otros ámbitos económicos, pero bueno, sabemos que Venezuela tiene una dependencia importante en el tema del petróleo y bueno, y Estados Unidos también tiene una necesidad de materia energética evidente, producto de sus conflictos y su participación en la geopolítica mundial. Hay unos problemas de conexión. Voy a Ahí se intentar estabilizó, hacerle creo. una pregunta a Jennifer. Sí, creo que ya, sí, ya se recuperó. Ahí Jennifer, ¿qué estoy. tal? Muchas gracias por estar aquí. Sí, te quería preguntar sobre un poco más sobre la oposición venezolana. ¿Qué papel ejerce ahora mismo María Corina Machado, que está inhabilitada para las elecciones, pero tiene toda la pinta de estar en campaña y que el programa que propone la oposición para el futuro de Venezuela está directamente elaborado por ella? ¿Qué proponen en su programa? ¿Cuál es su propuesta en materia económica, en materia social? Si nos podrías contar un poco, porque he ojeado un poquito una cosa que se llama Tierra de Gracia y así bien escondido de eufemismos, pero yo diría que es un poco la motosierra caribeña, ¿no? No sé si podríamos profundizar para que la gente se entere un poco cuál es esa propuesta política, económica y social que tienen para Venezuela. ¿Qué hay de innovador más allá de volver a ser subordinados de Estados Unidos, que es a lo que huele un poco ahora mismo? A mí, Bueno, personalmente. como Igual muy me bien equivoco. mencionas, la persona de María Corina es quien motoriza al candidato decidido por su coalición, el cual es Edmundo González. Y particularmente el programa de gobierno no es realizado por el equipo de Edmundo González. El programa de gobierno de Edmundo es el que realizó María Corina Machado, sus asesores y su equipo de trabajo, que es denominado Venezuela Tierra de Gracia. También me tomé el trabajo con el equipo que me acompaña en la política diaria de estudiarlo, de analizarlo, y el programa de Venezuela Tierra de Gracia dice abiertamente, primero, la privatización de nuestra mayor industria, que es la petrolera. Habla abiertamente de que PDVSA pasaría a la privatización absoluta en términos educativos y de salud. Habla de la necesidad, por ejemplo, de las universidades, el método de los vouchers, es decir, que algún voucher con un monto específico de dinero es el que va a garantizar tu acceso a la universidad. No sabemos bajo qué método, qué esquema, pero bueno, es una privatización también de la educación universitaria, cuando en nuestro país hay una educación pública. Otro tema es el de calidad, porque hay que avanzar en más allá de la gratuidad de la educación. Otra de las cosas que alarman es el tema de la salud. El tema de la salud habla de un sistema de privatización por medio de las aseguradoras, que son los seguros en cualquier país. Entonces, habla abiertamente de un programa de privatizaciones. Lo mismo con el tema de los servicios públicos, menciona que para la recuperación de los servicios públicos también la necesidad de la inversión internacional, transnacional, para volver a recuperar los servicios públicos en nuestro país. Y bueno, es una motosierra caribeña, como muy bien mencionas, anunciada y está totalmente transcrita. Se puede encontrar en cualquier
página web, está en internet, porque bueno, es digno de estudiarlo para ver el fondo, ¿no? Ver la contrapropuesta de lo que se está jugando en Venezuela. Es profundizar, mejorar, transformar el modelo que tenemos o un cambio totalmente radical del modelo venezolano a la privatización. Jennifer, leyendo titulares de medios internacionales, nacionales, escuchando las declaraciones de María Corina Machado, uno percibe la conformación de un marco interpretativo que dice que es imposible que Nicolás Maduro gane las elecciones, por lo que arrojan las encuestas, y como dice Machado, solo puede ganar haciendo un fraude. Si bien Venezuela es complejo, en algunas cosas 2 más 2 suele ser 4, y da la impresión que hay una suerte como de anticipación, ¿no? De preanuncio, de que no se va a reconocer el resultado si gana Nicolás Maduro. ¿Esto es así? ¿Se está viviendo de esa manera en el campo del chavismo, es decir, una suerte de estar en guardia ante un posible escenario de crisis? Bueno, Marcos, primero hay dos argumentos fundamentales que me parecen una contradicción por parte de este sector de la oposición venezolana. Uno es la no firma del reconocimiento de los resultados, es decir, hubo un llamado nacional a los 10 candidatos para el reconocimiento de los resultados electorales. ¿Por qué se participa si no se va a reconocer el resultado? Puede ser parte de una estrategia. Otro de los grandes argumentos que generan grandes contradicciones en este sector de la oposición venezolana es por qué organizar los testigos en los llamados comanditos. Es decir, si va a haber un no reconocimiento del resultado, ¿por qué llamar a la organización y a la presencia de los testigos? Entonces, estos dos argumentos tal vez nos anuncien, nos alerten que hay todo un esquema de no reconocimiento por parte de lo que pueda suceder. Esto lo podemos asociar con un reavivamiento enorme en la movilización y en la estructuración de la fuerza política del chavismo. Nosotros le llamamos acá a eso maquinarias, y en este recho el presidente durante el último mes se ha visto cómo el chavismo, cuando se organiza, se conforma en maquinaria, reaviva tal vez el descontento, reaviva al sector crítico del país. Fernando, que hay error. De hecho, hace muy poco, ¿quién se nos coló por ahí? De hecho, hace muy poco vimos como un sector que ha estado alejado en los últimos tiempos, un personaje que fue hasta vicepresidente de nuestro país, Elías Agua, bueno, se sumó a una tarima junto al presidente, ya ha dado una entrevista. Entonces vemos cómo en fase también de campaña se reaviva, se reestructura, se reagrupa el chavismo, y es algo que realmente es muy difícil de poderlo confrontar en organización. Entonces yo te diría que sí considero que este sector de la oposición venezolana no va a reconocer los resultados, porque ya ha dado varios indicios de que no lo va a hacer, y que pueda generar nuevamente un llamado a la confrontación en la calle. Y particularmente considero que Venezuela no está en ese ánimo social. El venezolano, la venezolana, está más en un ánimo de resolver sus casos de forma pacífica, preocupada obviamente por su situación propia, por el tema económico, por el tema familiar, por los problemas comunes, ¿no?, de cualquier ciudadano y ciudadana. Y yo no creo que en esta oportunidad se llegue otra vez al aguacero que en algún momento pasó, 2015, por ejemplo, posterior a la elección de Capriles Maduro. Jennifer, hay tanto la Organización de Naciones Unidas como el Centro Carter han anunciado que van a ser observadores internacionales de este proceso electoral, por lo menos luego de que se le revocara la invitación a la Unión Europea, cuando la Unión Europea se sumó a las sanciones o ratificó las sanciones. Y de hecho el Centro Carter entiendo que participó en un simulacro
organizado por el Consejo Nacional Electoral hace pocos días. ¿Qué podemos decir de ese simulacro? ¿Qué experiencias dejó? ¿Qué resultados significativos tuvo a la hora de ver, bueno, cómo va a estar organizado el proceso electoral dentro de 24 días? Siempre comentar sobre los procesos de simulacro en Venezuela para el mundo es anecdótico porque todo el mundo pregunta, bueno, ustedes hasta practican cómo votar. Bueno, sí, en Venezuela se practica hasta cómo ejercer el voto y eso fue lo que sucedió este fin de semana en nuestro país. La Organización de Naciones Unidas, a través de una oficina de expertos, participó como observador de este simulacro, al igual que el Centro Carter, que bueno, que tiene prestigio en reconocimiento o en participación de veedores electorales en el mundo, y lo que dio como mensaje, esto que sucedió a través de la elección en el simulacro, es lo rápido del sistema. Realmente hasta el software ha estado actualizado y es un sistema muy rápido el de Venezuela. Se espera, obviamente, participación de toda la población venezolana y llamado no solo a estos organismos que ya han confirmado su participación, hay un llamado abierto de veeduría internacional en nuestro país, porque bueno, si algo ha servido de aprendizaje todos estos años es que la etapa del intento de aislamiento internacional a Venezuela también causó mucho daño y estamos en otra etapa de nuestro país donde las puertas de Venezuela están abiertas, no para la injerencia, pero sí para la garantía de que va a vivir un proceso político o democrático y que obviamente este proceso, como todos los procesos electorales, fortalecen los proyectos de las naciones. Jennifer, te voy a hacer una última por mi parte, una pregunta, no como una militante política, sino más bien como una venezolana, una persona que vive la cotidianidad. Sabemos muy bien que Venezuela a lo largo de muchísimos años ha sido una suerte de espantapájaro, ¿no? De toda la derecha regional y global, a lo largo y ancho del planeta, se convirtió en ese lugar común de si votas a tal, normalmente se referían a las fuerzas progresistas, nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? ¿Cómo es esta Venezuela hoy? ¿Cómo se vive? Después de esas crisis económicas, intentonas, golpistas, años de esa presidencia fake y todo lo demás. ¿Cómo está la cosa hoy económica y socialmente? Venezuela hoy realmente está en paz y yo creo que eso es lo más importante. La confrontación más fuerte y el tiempo más duro creo que es un ánimo de todo venezolano, piense lo que piense, ya pasó, o sea, ya pasó esa angustia tan fuerte que vivimos, ese momento tan traumático que es el desabastecimiento, el tema de los servicios públicos, esa angustia tan fuerte ya ha bajado y estamos como en un proceso ya de reconciliación en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos de la sociedad. Sin embargo, hay todavía heridas muy fuertes de la guerra, de la confrontación, y yo creo que estamos justo en esa etapa, en la etapa de la necesidad de sanar como venezolanas, como venezolanos, la necesidad de mejorar, porque producto de tanto conflicto, de tanta crisis, hay cosas que obviamente se deterioraron, ejemplos básicos, servicios públicos, educación, salud, y yo creo que estamos en esa búsqueda constante de que hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, hay que mejorar el sistema de ingresos en nuestro país. El salario es una de las cosas más urgentes en la actualidad, pero hay como un síntoma en común en la venezolana y el venezolano, que esto solamente lo podemos dar en calma, ¿no? No otra vez en conflicto. Entonces, yo creo que en ese momento está Venezuela, en una tranquilidad, pero con expectativas para mejorar, porque definitivamente hay cosas que hay que mejorar, sin duda alguna. Esperemos que Jennifer así siga. Mujica hoy con nosotros. Sí,
que siga así efectivamente y que mejore, y ya sabemos que tienes que ir a la marcha, que el arranque de campaña te solicita ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Macondo y toda la suerte. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos por acá en las elecciones. Bienvenidos los tres. Gracias. Gracias, Ahí nos Jennifer. veremos. Yo ya estoy me invitan así, ya estoy yendo, ¿no? No lo No, dudo. Bueno, Marquito. Marco, Vos sos un tú que hombre has del Caribe. estado hace nada en Venezuela, cuéntanos cómo ha sido, qué sensación tienes de cara a este final 28 de julio. Bueno, retomo lo último que decía Jennifer. Ha cambiado mucho Venezuela, en muchos sentidos, ¿no? En lo económico hay una sensación de mejorías parciales o fragmentarias, pero mejorías. Y en lo político en los últimos años hubo una suerte de evaporación relativa, pero notoria, de la extrema polarización que se vivía en Venezuela, que hacía muchas veces irrespirable e inconversable entre sectores políticos enfrentados. Lo que pasa es que ahora hay una suerte como de, bueno, reconstrucción de una polarización en un conflicto que se plantea, yo diría, en términos existenciales, casi de cada parte, donde ambos, el gobierno y María Corina Machado a través de Edmundo González, dicen que van a ganar. Yo no sé qué va a pasar, evidentemente faltan 3 semanas, pero por eso le preguntaba a Jennifer, lo que se percibe es la construcción de una gran narrativa que va instalando progresivamente, pero de forma ininterrumpida, la idea de que Maduro solo puede ganar haciendo fraude. De hecho, María Corina Machado lo dice muy abiertamente. Yo me haría solamente una pregunta: ¿cómo alguien que dice que Maduro solo puede ganar haciendo fraude podría reconocer una victoria de Maduro, si viene repitiendo de que no hay posibilidad de que suceda sin fraude? Entonces, hay muchas cosas en danza. No sé, porque no tengo el termómetro más fino, cómo está el ánimo en las calles. Sí, en general, amén de la cuestión más estrictamente movilizada de cada sector, hay también más enfoque en la resolución de las cosas diarias, pero hay que ver si la campaña también modifica esa nueva realidad venezolana, donde cada quien está en términos generales más preocupado por el día a día y vuelve a introducir altas dosis de polarización, politización en la sociedad. ¿Y cómo se expresa a la hora de votar? Dato central que habrá el 28 de julio, porcentaje de votación. Ahí habrá que ver. En general viene a la baja en Venezuela. Veremos, según esto, cuántos votan y si aumenta, a dónde va ese caudal electoral. Ahora, no sé si me puedo decir algún comentario, estimada Ina, que siempre llevas el relojito ahí. Adelante. Que lo quiero hacer como una apreciación, porque hace como un mes y medio, acá en Macondo, charlábamos un poco y creo que tuvimos una conversación, intercambio con Marco en relación de cómo veíamos este proceso electoral en Venezuela. Cuando estaba todo el tema de María Corina, la otra Corina, todo lo que es el proceso que llevó al CNE a inhabilitar o no inscribir una candidatura, y bueno, después surge esta solución de Edmundo González. Y teníamos también esa duda, ¿no? ¿Qué pasará en este proceso electoral? ¿Qué es lo que se ve? María Corina parecía que estaba con gran capacidad de movilizar. Ahora, en las últimas semanas se ve que también el gobierno tiene gran capacidad de movilizar, pero mucha capacidad de movilizar, y como hacía notar hace un ratito Jennifer, el activar la maquinaria del chavismo claramente ha volcado gente en todo el país y hoy se espera incluso una movilización importante. Ahora, el elemento económico, que fue durante años también un planteo político como central, decir, bueno, a lo Argentina, el problema de la inflación, el problema de la depreciación de la moneda a niveles astronómicos, más allá de las causas, nosotros muchas veces discutimos las causas operadas, las causas del bloqueo, lo que se había sucedido con la industria petrolera, pero ahora tenemos una situación donde Venezuela marcó en el último mes creo que 1.2 o menos de inflación, la más baja en 30 y pico de años, donde se estabilizó el valor del bolívar. O sea, la depreciación no es que no exista, pero ya no tiene nada que ver con los niveles anteriores.
la producción petrolera ha aumentado al 1.000.000 de barriles diarios. ¿Hacía cuánto que no había esa producción? O sea, hay señales claras en los términos económicos, ¿sí?, de que ese gran enemigo, al estilo, como dice Milei, que es la inflación, bueno, fue controlada. Podríamos discutir incluso desde la izquierda si el mecanismo con el que se controló no fue un mecanismo demasiado ortodoxo que se viene aplicando desde el 2021. Pero lo cierto es que es bastante contradictorio, paradójico, diría yo, que la derecha empieza a plantear ahora el problema del salario mínimo, cuando sabemos perfectamente que están en contra de la existencia en sí mismo de un salario mínimo. O sea, a mí me parece que ese aspecto, el que se vaya desmantelando algunos argumentos económicos, sin que esto signifique que Venezuela esté bien, es un país que tiene 900 sanciones encima, ciertamente, deja a María Corina y a la derecha más rancia en una discusión más bien de tipo de tipo de gobierno, en una discusión donde la polarización hay que ponerlo en términos de estos son el mal. Pero yo no tengo ese argumento de ni el dólar paralelo, ni la inflación de 1.000.000%, no tienen ese argumento. Y eso yo creo que tiene que debilitar esa narrativa, porque la economía es muy importante en un proceso electoral. Y en cierto modo el gobierno de Maduro logró en este periodo estabilizar la economía, que es como un primer paso para lograr empezar a recuperar niveles de vida, ¿no?, dentro de la situación venezolana. No sé, me parece que es un dato muy alentador ese para el gobierno, que no debe ser subestimado y mucho menos precalificada la elección diciendo va a haber fraude. No, hay mucha gente que debe decir, bueno, esto lo lograron controlar y era un objetivo que hasta ahora es muy poco los que han logrado controlar eso, la inflación de ese nivel. No sé si hay muchos antecedentes. No digo más porque sé que me pasé de tiempo, pero quería comentar esto. Sí, a mí un último comentario. A mí me interesó mirar un poco el programa de Edmundo para internacional, ¿no? Simplemente, seguramente para confirmar mis propios sesgos que tenía, que quedaron bien confirmadas. Y más allá de ese antagonismo y esa oposición tan férrea a las políticas externas de Venezuela, que se ha visto obligada y empujada a construir esos lazos, ¿no?, con las potencias emergentes, con el sur global, lo que ahora se llama el sur global, ¿no? Pero estamos hablando concretamente con Irán, de Rusia, de Irán, de Turquía. Yo veo en el programa de Edmundo y de la oposición, pues el regreso, ¿no?, y retomar las relaciones con Estados Unidos, que ellos ven como algo natural para un país geográficamente ubicado donde está ubicada Venezuela. Y podría ser, pero me parece que estamos en pleno 2024, donde vemos unos procesos globales geopolíticos hacia una cada vez mayor multipolaridad, y me parece simplemente un error estratégico muy grande que a largo plazo puede dar resultados nefastos, alinearse como lo está haciendo Milei en Argentina y después tiene que agachar la cabeza y estrecharle la mano igual a Xi Jinping, ¿no?, o mandar a Diana Mondino para que hable. Me parece un error reducir tu política externa a una potencia que lo sigue siendo, nadie lo está negando, pero en un momento en el que pues, el mundo está cambiando a un ritmo muy acelerado y donde surgen potencias que están cuestionando esa hegemonía, ¿no? Simplemente añadir eso. No sé si quieren meterle un comentario más o vamos directamente al corte. No, vayamos al corte porque hay para seguir debatiendo un rato largo y se nos va a pasar Uruguay, ese pequeño gran país que tenemos acá al lado, y después en Uruguay. Mirá si se nos pasa Uruguay. Si se nos pasa Uruguay.